Bienvenidos, queridos hermanos. Hoy, en el Día del Señor, todos los cristianos, como buenos hijos de Dios, nos unimos en oración, escuchamos su palabra y recibimos el alimento eucarístico. Jesús nos indica hoy la humildad y el servicio. Para ser un verdadero servidor, tenemos que ser capaces de servir, llegando al sacrificio como lo hizo Él. Ser lo primero en generosidad, buscando el bien de los demás. Celebremos con fe y alegría, celebrando el don de la vida en toda la naturaleza que comienza a brotar y a florecer. Que en este día florezca la solidaridad y el servicio. Recibimos al celebrante y cantamos. Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Dispongamos nuestro corazón para celebrar esta Eucaristía, reconociendo nuestros pecados y pidiendo con humildad perdón al Señor nuestro Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, hermanos.
Señor, que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor al prójimo y a ti, concédenos que cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El libro de la sabiduría hace un retrato de las dificultades que suelen acompañar a los buenos hijos de Dios. Santiago nos previene sobre las rivalidades y las discordias. Lectura del libro de la sabiduría. Dicen los impíos: tendamos trampas al justo porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar. Nos echa en cara las transgresiones a la ley y nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida. Veamos si sus palabras son verdaderas y comprobemos lo que le pasará al final. Porque si el justo es hijo de Dios, Él lo protegerá y lo librará de las manos de sus enemigos. Pongámoslo a prueba con ultrajes y tormentos, para conocer su temple y probar su paciencia. Condenémoslo a una muerte infame, ya que Él asegura que Dios lo visitará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi apoyo verdadero. El Señor es mi apoyo verdadero. Dios mío, sálvame por tu nombre, defiéndeme con tu poder. Dios mío, escucha mi súplica, presta atención a las palabras de mi boca. El Señor es mi apoyo verdadero. Dios mío, sálvame por tu nombre, porque gente soberbia ha alcanzado contra mí. Hombres violentos atentan contra mi vida, sin tener presente a Dios. El Señor es mi apoyo verdadero. Pero Dios es mi ayuda, el Señor es mi apoyo verdadero. Te ofreceré un sacrificio voluntario. Daré gracias a tu nombre porque es bueno. El Señor es mi apoyo verdadero. Lectura de la carta de Santiago. Hermanos, donde hay rivalidad y discordia, hay también desorden y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura y además pacífica, benévola y conciliadora. Está llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien. Es imparcial y sincera. Un fruto de justicia se siembra pacíficamente para los que trabajan por la paz. ¿De dónde provienen las luchas y las querellas que hay entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que combaten en sus mismos miembros? Ustedes ambicionan y si no consiguen lo que desean, matan y envidian. Y al no alcanzar lo que pretenden, combaten y se hace la guerra. Ustedes no tienen porque no piden, o bien piden y no reciben porque piden mal, con el único fin de satisfacer sus pasiones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús anuncia su máximo acto de servicio, su propia entrega y nos estimula a ser el último y servidor de todos. Con alegría proclamamos al Señor cantando el aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor.
Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa, Jesús les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: el que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos y servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el capítulo 9 leyendo del Evangelio de San Marcos y es una de las primeras oportunidades en que Jesús le anuncia a los apóstoles. Es un círculo o un grupo bastante reducido, a quienes por primera vez prácticamente les anuncia su muerte, su crucifixión y su muerte violenta. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo van a matar, dice. Les habla en esto con mucha claridad. Pero a la vez es la primera vez que Jesús, también con total claridad, anuncia su Pascua, su resurrección. Tan importante es esto, que más que de la muerte de Jesús, de su resurrección dependía nuestra salvación. Nosotros hoy estamos aquí celebrando, más que la muerte, la Pascua. A mí siempre me gusta decir que muertos como Jesús en su época hubo cientos o tal vez miles. Pero ninguno de ellos, salvo Jesús, resucitó, entre otras cosas. Además, Jesús es crucificado con inocencia plena, siendo un hombre santo, no habiendo cometido nunca maldad. Bueno, hoy es la primera vez que Jesús le dice a sus seguidores que a él lo van a matar, pero que al tercer día va a resucitar. A muchos en su época mataron. A lo largo de la historia de la humanidad hubo millones de personas asesinadas. Solo Jesús muere por amor, dando la vida por todos. Muchos mueren por causas, por alguna causa, a veces por ideología o por fe. Pero Jesús muere mucho más que por eso. Jesús entrega su vida en realidad para nuestra salvación. Ahora, la salvación, la de cada uno de nosotros y la de la humanidad, no se puede dar solo por la muerte de Jesús. Esto es lo original de la Pascua cristiana. Esto es lo irrepetible en nuestra fe, en nuestra religión. Que Jesús es capaz de darnos vida porque resucitó. Y los discípulos, dice el texto del Evangelio, no comprendían esto y no se animaban a preguntarle. Y sí, es entendible.
Ponerse a hablar en una reunión de amigos o en un asado un sábado de la noche de la muerte es medio fuera de lugar, pero en realidad ponerse a hablar de este tema siempre cuesta, siempre cuesta. Los discípulos no se animaron a preguntarle. Y después continúa el texto del Evangelio hasta que dice que llegan, porque iban caminando y llegan a Cafarnaún, y entonces ahí sí Jesús se sentó, y el sentarse de parte de Jesús es signo de maestría, es signo de aquel que en ese momento quiere transmitir algo sumamente valioso, muy importante. Los maestros de filosofía, los maestros de religión, durante mucho tiempo no enseñaban de pie, algunos enseñaban caminando, eso es cierto, es verdad. Pero en el tiempo de Jesús, y sobre todo en la religión judía, el maestro al momento de enseñar se sentaba, ¿no? De ahí tal vez viene incluso lo de la cátedra de Pedro, así de tan lejos, ¿no? Cuando el Papa se sienta para transmitir alguna verdad de fe, algo nuevo o algo que se explicita o para proclamar algo importante. Bueno, Jesús se sienta. Los apóstoles se van acostumbrando a esto. No pensemos que se sentó en un gran sillón, es muy probable que se haya sentado en el suelo, como hacían en aquella época los judíos. El hecho de estar sentado, no dónde se sentó, ¿entienden? Acá lo destacable es eso, que Jesús se sienta. Y cuando Jesús se sienta, es el maestro por excelencia. Y que esto de su muerte y de su resurrección se lo enseñó caminando. Pero cuando quiere hablarles del servicio y de la vida, Jesús se sienta. Y viene esta enseñanza que nosotros acabamos de escuchar, algo de ello tenemos aquí en la cartelera, ¿no? Sobre el tema del servicio a Dios y a los demás, dice Jesús, hasta dar la vida, hasta el sacrificio. Con esto de sacrificio, Jesús retoma este anuncio que había hecho mientras caminaban hacia Jerusalén. El anuncio de su pasión y de su resurrección. ¿De qué hablaban por el camino?, le pregunta Jesús. Bueno, en realidad ninguno de ellos se animó a blanquear la situación, pero Jesús o había escuchado, de alguna manera se dio cuenta que venían hablando acerca de quién era el primer ministro de Jesús, más o menos así, o el vicepresidente de Jesús. ¿Quién era el más importante? ¿Cuántas batallas se han librado en la humanidad? ¿Cuántas batallas en nuestras sociedades y a veces dentro de nuestras familias, ¿no? En los grupos de amigos que tienen que ver con esto, de quién es el más importante? El querer tener razón, el querer tener siempre la primera palabra o la última palabra, el querer mandar, el querer decidir. ¿De qué hablaban por él? Esta debilidad se ve que siempre estuvo y desde el comienzo en la vida de la iglesia. No vayan a creer que nosotros los curas nos escapamos de esta. También se da. Y en cualquiera de las jerarquías, de las más altas hasta las intermedias, en fin. Tentaciones, en fin. ¿De qué hablaban en el camino? Habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Pero en esto de quién era el más grande, Jesús no estaba en la conversación. Es decir, no era que decían, a ver, el más grande o es Jesús, o es Pedro, o es Andrés, o es Pablo. No. Es decir, Jesús ya se sabía que era el más grande. Acá era quien le seguía en grandeza a Jesús, o en importancia a Jesús. Después Jesús lo pone a Pedro como la piedra fundamental de la iglesia. Pero cuando Jesús pone a Pedro, ya había aprendido una lección muy importante. Jesús se encargó, antes de delegarle semejante responsabilidad, semejante servicio, no es un cargo, no es un cargo. En la iglesia, en realidad, nunca debieron de existir los cargos. Lo
Lo que pasa es que algunos toman los servicios como un cargo. Equivocado. Totalmente, no es evangelio. Eso no dice el evangelio. Si ustedes quieren, cuanto más, hablando de cargo más grande o más importante, alguna designación, alguna tarea pastoral, cargo, dicen algunos, en la vida de la iglesia, es mayor responsabilidad, pero sobre todo es mayor capacidad de servicio. Bueno, esto que decimos de la vida de la iglesia lo decimos de las instituciones de la iglesia, de los organismos, de las pastorales, de la catequesis, de la caridad, siempre, en todas las circunstancias. Entonces Jesús se sentó y les dijo: el que quiera ser el primero debe hacerse el último. Y es decir, ¿y cómo hacerse el último? Sí, el servidor de todos. Para ser primero hay que ser último, dice Jesús. Casi que como parecería una contradicción para el pensamiento de todos los tiempos de la sociedad o de la humanidad. El último, el servidor de todos. Y como para que no quedara dudas, Jesús usa un simbolismo muy, muy fuerte y absolutamente indiscutido, o indiscutible si ustedes quieren. Toma a un niño, con lo que significaba un niño en aquella época. Casi nada. Las mujeres y los niños, poca importancia. Ni se los contaba. Sí, entonces Jesús reivindica, ¿no? Y toma a un niño. Reivindica al niño en este caso. Jesús lo abrazó y le dice a los discípulos: miren muchachos, el que recibe a uno de estos pequeños, ya no habla de un niño, habla de un pequeño. Y acá también hay una cosa muy importante. Jesús toma al niño, ¿no es cierto?, porque viene en ese estado simple, puro de creación de Dios, del Padre y de la Madre. Sin eso que después a veces, no vamos a exagerar, no hay que tampoco generalizar, toma un niño sin eso que después a veces los adultos cultivamos, que es el orgullo, la soberbia, el querer tener razón y querer ser el primero. Y Jesús dice: no, como un niño. Nunca se sienta un niño en la cabecera de la mesa. Cuando hay una gran fiesta nunca se pone en la mesa principal a un niño. O sí, a veces, pero digo, vayamos a un banquete a ver. Aún hoy, muchas veces el niño queda ahí. ¿No? Y Jesús, ¿qué hace? Justamente toma a un niño. Y le dice: el que reciba uno de estos pequeños, lo que admira Jesús en el niño, no es hacer las cosas de niño, que hay cosas buenas y hay cosas que hay que corregir en cualquier niño. Lo que Jesús destaca en el niño es su pequeñez. Pequeñez en el sentido de sencillez, de humildad, ¿no? En ese sentido. Entonces Jesús dice: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, ¿saben a quién reciben? Dice Jesús: a mí me reciben. Fíjense que Jesús abraza al niño. No lo agarra, no lo pone adelante y dice: miren, tienen que ser como él. No. Jesús le da un abrazo. Es decir, recibir al niño significa tener la capacidad de amar. Entonces, en el fondo, lo que le está diciendo: para poder servir, hay que primero aprender a amar. Es complejo este evangelio, es profundo, porque tiene muchos aristas y muchas cosas de las cuales podemos sacar para nuestra vida y para la sociedad en general, para la vida de la iglesia y para todos los ámbitos, también para nuestra vida personal y privada. El que recibe a uno de estos pequeños, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, en realidad, dice Jesús, no es a mí el que me recibe, sino a aquel que me ha enviado. Y aquel está con mayúscula. Y ahí Jesús se refiere a Dios Padre, el que nos creó. Entonces Jesús dice: recibir a un niño significa tener esa capacidad de ser simple, sencillo, y de esa manera somos recibidos y nos recibe Dios por nuestra pequeñez. Dice también la palabra de Dios en el Antiguo Testamento: detesto a los soberbios.
y Dios se conmueve entre el humilde. Una virtud que tenemos que ejercitar toda la vida, y yo creo que hasta el final, en el último suspiro, estaremos luchando. A veces logramos más, a veces logramos menos. La verdad, mucho nos interesa cuánto se logra. ¿Saben qué interesa? Que luchemos. Que tomemos conciencia. Y nos demos cuenta que esto tenemos que pulir, tenemos que lijar, tenemos que limar, ¿no? En nuestro corazón, en nuestro lenguaje, en nuestros pensamientos. Esto tenemos que pulir mucho, ¿no? En nuestra manera de relacionarnos con los demás. Al momento de tomar decisiones, cuando dialogamos, cuando escuchamos. Hay mucho que pulir en este tema. Pulir significa sacar algo que está de más, quitar asperezas, quitar aquello que estorba, que no sirve. Cuando se pule una madera, o cuando se pule un hierro, cuando tiene terminaciones o asperezas que pueden herir, que pueden lastimar. Bueno, nosotros en la vida necesitamos ser pulidos y pulirnos a nosotros mismos. Vamos a utilizar estoy utilizando una palabra que es propio del ámbito, no sé, de la construcción. Lija fina, diría otro. Hay que pasar la lija fina para que la pared no quede así, sino que quede bien finita, para que el corazón no quede áspero. Las palabras ásperas hieren, no sirven. Las palabras suaves convencen, conquistan, ganan, ¿no? Yo a veces pienso, nos hemos complicado la vida con el tema de cómo vivir el Evangelio, y en realidad cada vez que pasa el tiempo profundizo más en esto, ¿no? Me digo, es mucho más simple. Es complejo por un lado, sí, es verdad, pero en qué aplicar el Evangelio es simple, en las cosas más cotidianas, ¿no? Y lo más lindo a mí me parece es cuando en este final Jesús nos asegura que el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, dice, está recibiendo a aquel que me ha enviado, está recibiendo al Padre. Toda la vida de Jesús fue este ejercicio, fue el ejercicio de renunciar a Él mismo, pulirse en eso, de querer decidir Él, y tanto se pulió Jesús, se lijó a sí mismo, que finalmente logró, ¿no?, hacer aquello que el Padre le pedía, que fue entregar su vida por nosotros y resucitar para nuestra salvación y nuestra liberación. Entonces ahí uno se da cuenta, el último pasó a ser el primero, ¿no? Aquel que estuvo colgado en la cruz, insultado, escupido, ultrajado, maltratado, llevado con los palos a cuesta en su hombro y puesto ahí para la burla y el escarnio, como el peor de todos, pasó a ser después el primero. No sabemos el nombre de quienes mataron a Jesús. Conocemos algunos que tomaron decisiones y que figuran de agregados en el credo, como Poncio Pilato, ¿no? El nombre de Jesús trascendió el tiempo y los siglos. A Jesús sí lo conocemos por nombre y en detalle. Las personas de bien son las que merecen trascender en la vida y recordar. Y las personas humildes son las que tienen que figurar, bueno, vamos a decir así nomás, en el recuerdo de cada uno de nosotros en nuestro corazón. Menos carteles y más recuerdos en el corazón. ¿Para qué recordarlos? Para imitarlos. Porque eso nos entusiasma y nos da ganas de vivir como ellos, ¿no? Démosle gracias a Dios por esta enseñanza de Jesús, en la que los discípulos se estaban equivocando, estaban errando en la enseñanza de Jesús, y en realidad se estaban peleando por quién era el más importante después de Jesús, y en realidad si por algo tendrían que haberse peleado era quién iba a ser más servicial y más sencillo.
No por el primer puesto, sino por el último puesto. ¿No? Eso. Le pedimos a María, que también fue una servidora sencilla, muy humilde del plan de Dios, que nos ayude en esta tarea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pidamos al Señor por todas nuestras necesidades. A cada oración respondemos, te lo pedimos, Señor, por la Iglesia, por el Papa Francisco y la base de datos de virus, para que continúen imitando la entrega humilde y servicial de Cristo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes de todas las naciones, para que busquen la justicia y la paz y ejerzan su autoridad con humildad y espíritu de servicio. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los responsables de la educación de los niños y los jóvenes, para que atiendan a estos como si se tratase de Jesús, y que toda la juventud viva estos días con alegría y buenos valores. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los que padecen largas enfermedades y por sus familias, para que pronto se vean libres de sus dolencias. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Fundación Radio María, por todos los que ofrecen su trabajo, su tiempo, para que Jesús hoy los mire y los atienda en sus necesidades. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros y por todas las familias que siguen esta transmisión, para que Jesús escuche cada oración y mejoremos el servicio para el necesitado. Oremos. Te lo pedimos, Señor. A ti, Señor, te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sí. Con el pan y el vino traemos hasta el altar lo que nos hace falta para caminar como hijos de Dios, el cuerpo y la sangre del Señor. Mi vida tiene sentido cada vez que vengo a ti y te hago mi pedido para más estarme de ti. Mi amor es como este pan que da frutos que alientan después Dame, Señor, de salvación para mi vida, mi alimento del pueblo mío. Yo te ofrezco vino y pan, yo te ofrezco mi amor, yo te ofrezco vino y pan, yo te ofrezco mi amor. hermanos, sigan rezando para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus santas iglesias. Señor, acepta con bondad las ofrendas de tu pueblo y por medio de este sacramento
Haz que se haga vida en nosotros lo que proclamamos por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo darte gracias, Padre Santo, porque tú creaste todo lo que existe en el mundo y estableciste el curso y la variedad de los tiempos. Formaste al hombre a tu imagen y sometiste a su poder las maravillas del universo, para que el nombre tuyo dominara la creación y te alabara constantemente por tus obras, por Cristo, Señor nuestro. Por eso, en esta tarde te alabamos con los ángeles y los santos cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Lleno está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques este pan y este vino derramando tu Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado, estando a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a darte gracias y lo pasó a sus amigos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y también les dijo: hagan siempre esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias por estar aquí celebrando esta misa. Te pedimos por la Iglesia que se extiende por toda la tierra, por el Papa, nuestro obispo, sacerdotes, diáconos y todo tu pueblo fiel. Lleva así a tu Iglesia, Señor, a la perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestros familiares y amigos fallecidos, de aquellos por quienes estamos rezando esta misa. A todos ellos, Señor, admitilos en tu casa en el cielo. Y por último te pedimos también por todos nosotros, para que, ayudados por la Virgen María, Madre de Dios, ayudados por los apóstoles y todos los que vivieron santamente en esta vida, merezcamos un día por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos confiadamente diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos, Señor, de todos los males que amenazan nuestras vidas y concédenos la paz para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos con esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, regálanos la paz y la unidad. Tú que vives, que reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Y saludamos a toda la audiencia de Radio María del canal 12 de la Fundación María de la Concordia, a ustedes en sus casas, deseándoles la paz del Señor Jesús. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Miren, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete celestial. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús nos invita a seguirlo con humildad y espíritu de sacrificio. Ahora nos invita también a compartir su cuerpo y su sangre, quien nos fortalece para caminar con un recogimiento espiritual. Nos disponemos a recibirlo con alegría. Para los que no lo reciben sacramentalmente, pedimos: Jesús, abro mi corazón para que se llene de tu presencia. Te amo, Señor, y deseo estar en comunión contigo. Gracias por visitarme y fortalecerme en toda mi vida. Amén. Falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor.
todos mis bienes dejase a los pobres, y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar. Todo aquello sería una inútil hazaña si me falta el amor, si me falta el amor. No me sirve de nada si me falta el amor. Nada soy si me falta el amor. No me sirve de nada si me falta el amor. Nada soy. Preciosa canción. El Señor, oremos, hermanos. Te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio a los que alimentas con tus sacramentos, para que estos misterios recibamos los frutos del amor y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todavía por 2 sábados más vamos a tener la misa a las 5 de la tarde. Un esfuercito con el calor, pero yo tengo otras misas que se me complica si lo atrasamos. Así que recién el segundo sábado de octubre, después se lo vamos a recordar bien, segundo sábado de octubre vamos a pasar la misa a las 6 de la tarde. ¿Sí? Y les recuerdo que están a la venta las tarjetas, bueno, están las del té recreativo, que van a salir en estos días, va a ser, ¿te acordás? 28 de octubre, ¿sí? Domingo 28 de octubre. Y la cena beneficio de la Fundación María de la Concordia, Camino a las Bodas de Plata, que va a ser el sábado 10 de noviembre. Empezamos a vender con anticipación, pues se puede comprar en 2 cuotas para que sea más accesible. El Señor esté con ustedes. De verdad que los bendiga abundantemente nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la misa. Vamos en paz. Demos gracias a Dios. Con alegría nos despedimos y pedimos a nuestra Madre María que crezca nuestro servicio para todos los que nos rodean. Muy bien. Que sí, como tú, María.